Buenas tardes muchachos. Vamos a continuar con los temas. Sí, finalizamos con lo que fueron ecuaciones radicales, ecuaciones de valor absoluto. También hay resolución de ecuaciones de grado mayor a 2, donde nosotros utilizamos la división sintética. Pero por la cuestión de que es un poquito complejo eh, poder entender la división sintética, ¿sí? Voy a obviar esa parte y vamos a entrar de un solo a lo que son inecuaciones. Estas inecuaciones le van a servir bastante para los que llevan matemáticas 2 y para los que son de ingeniería, poder entender clases como álgebra, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de las inecuaciones. Dentro de las inecuaciones, bueno, pero antes de hablar de qué es una inecuación, nosotros hablamos de una ecuación. Y una ecuación es igualar una expresión a otra. ¿Sí? En este caso, una inecuación o una desigualdad es comparar un valor con varios valores o viceversa, varios valores con un valor, ¿sí? Donde ese valor puede ser menor, menor o igual, mayor o igual que la expresión que yo estoy analizando, ¿sí? Dentro de las inecuaciones nosotros tenemos varias. Tenemos las inecuaciones de primer grado, el concepto igual que en el caso de las ecuaciones, ¿sí? Las inecuaciones de primer grado son aquellas donde el exponente mayor de la expresión es 1. Tenemos las inecuaciones de segundo grado o cuadráticas, que también, igual que las ecuaciones, son todas aquellas donde el exponente mayor es, o el exponente mayor de la variable que estamos analizando es 2. Las inecuaciones de grado mayor a 2 son todas aquellas donde el exponente mayor de la variable es mayor que 2. Tenemos las inecuaciones racionales, que son todas aquellas donde vemos relacionada la variable con una raíz cuadrada o una raíz cúbica, etcétera, etcétera. Las inecuaciones racionales, cuando tenemos un numerador y un denominador, y las inecuaciones de valor absoluto, donde miramos las barras de valor absoluto, lo que miramos en el último tipo de ecuaciones. ¿Sí? En este caso, de las inecuaciones que tenemos acá, las que sí me interesa que nosotros aprendamos es las inecuaciones de primer grado, las inecuaciones de segundo grado, las inecuaciones racionales, las inecuaciones radicales y las inecuaciones de valor absoluto. ¿Sí? Las inecuaciones de grado mayor a 2 no, porque ya requiere un análisis diferente, es un poquito más complicado. Entonces estas inecuaciones de grado mayor a 2 las vamos a obviar y vamos a ver las otras. ¿Sí? Siempre como una pequeña reseña, una inecuación, también llamada desigualdad, es una expresión donde su solución en la mayoría de casos es infinita, aunque también puede ser finita. Puede ser vacío, o sea que no hay solución, o para el conjunto de los números reales. Eso significa que la solución son todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Para representar la solución de la inecuación o de la desigualdad, vamos a utilizar tres tipos de respuestas, tres tipos de procedimientos para encontrar la respuesta. ¿Sí? Una de ellas es la notación de conjunto, ya vamos a ver qué es eso, la notación gráfica y la notación de intervalo. La notación de conjunto, ahorita solo la vamos a mencionar como concepto, es una representación de la forma siguiente, ¿sí? Donde vamos a representar la respuesta dentro de llaves y vamos a decir que X, vamos a poner la condición entre qué valores está la solución. Eso es lo que vamos a decir. Ahorita tal vez se complique un poco entenderlo, pero ya haciendo ejercicios vamos a comprender bien a qué nos estamos refiriendo. Y esto es lo que les mencionaba. Vamos a utilizar estos símbolos. Esto significa menor que. Esto siempre que lleva una rayita abajo se llama menor o igual que. Este se llama mayor o igual que. ¿Sí? Eso es una comparación de un valor. Por ejemplo, si yo digo
Vamos a escribir aquí 5 menor a 10. 5 menor que 10. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Si yo coloco 10 mayor que 5, correcto, porque 10 es mayor a 5. Pero si yo coloco, por ejemplo, 10 menor a 5, eso es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque 10 no es menor a 5, 10 es mayor. Entonces quiere decir que la desigualdad es incorrecta. Mientras que estas otras dos desigualdades que estoy viendo sí son correctas. ¿Sí? Vamos a ver la otra notación, que es la notación gráfica, representar la respuesta a través de un gráfico. ¿Sí? Y eso es una representación de la forma siguiente. Tengo el gráfico, ustedes se fijaron en la notación anterior, que tenía, en la notación de conjunto, tenía entre un A y un B. ¿Sí? Entre un A y un B. Y esto, que está aquí, todo lo que está marcado en negrito, representa todas las posibles respuestas, donde va a estar acotada la respuesta. En este caso, entre el valor A y el valor B. Ahorita solamente estamos mencionando los conceptos. En el ejercicio ustedes van a ver por qué sucede eso. Es bien importante tener en cuenta ciertos símbolos que significan, para que no nos confundamos al momento de tener un ejercicio. En este caso, este es un infinito, ¿sí? Representa el valor infinito. Si yo le coloco un menos, es menos infinito, y si le coloco un símbolo de suma, es un más infinito. A y B, en este caso, nosotros lo estamos representando como los números reales, lo que estamos representando en la recta. Esto que está aquí significa abierto, es esto que está aquí. Cuando ustedes tengan acoten ciertos valores en una gráfica y ustedes miren que aquí está abierto, que no está manchado, que no está relleno, significa que está abierto. Eso es que el valor extremo no está incluido como solución. Si aquí fuese 5, por ejemplo, quiere decir que 5 no es solución, llega hasta el número antes de 5, o después de 5 en este caso, pero no incluye a 5. ¿Sí? Es como decir, ustedes van a, por ejemplo, van a ver una película al cine. Entonces la cartelera dice solo para mayores a 18 años. No me está diciendo que los de 18 también, solo mayores a 18 años, no está incluyendo a los de 18, lo menciona pero no lo incluye. Entonces eso significa ese valor abierto. Ahora, cuando está cerrado, usted dice, por ejemplo, la película apta para jóvenes de 18 o más años. Ahí está incluyendo el valor 18. Entonces en ese caso sería un intervalo cerrado. ¿Sí? Entonces cuando esté relleno vamos a llamarlo abierto. ¿Sí? Cuando no esté relleno, perdón. Y cuando esté relleno se va a llamar cerrado. Se va a llamar cerrado. Es bien importante entender eso para el momento de graficar. Bueno. Y la notación de intervalos que yo voy a dar, valga la redundancia, intervalos como respuesta, que son la solución a la inecuación que se me está presentando. En este caso nosotros tenemos este símbolo que está acá, que significa cerrado. Significa cerrado, y cuando está para el otro lado, ¿sí? Significa que está abierto. Significa abierto. Hay libros que utilizan paréntesis como abierto y cerrado este símbolo que está aquí, ¿sí? Utilizan cerrado y en lugar de hacer este símbolo abierto para el otro lado, lo que hacen es un paréntesis. Se puede utilizar cualquiera de las dos formas. Cada quien decide cómo representarlo. De hecho, en el libro creo que aparece con un paréntesis. Yo lo utilizo de esta forma. Entonces ustedes deciden cómo se les hace más fácil o cómo creen ustedes que se pueden equivocar menos. ¿Sí? Entonces, un intervalo es cerrado siempre y cuando
yo tenga un menor que o un mayor que, un menor o igual que y un mayor o igual que, siempre que lleve el igual. Siempre que yo lleve el igual en el intervalo significa que es un intervalo cerrado, y cuando no lo lleva significa que es un intervalo abierto porque el extremo no va incluido. Entre esos casos tenemos cerrado en ambos puntos, significa que en ambos puntos los está incluyendo, están cerrados en ambos puntos, que en un extremo esté abierto y en el otro esté cerrado, ¿sí? Quiere decir que aquí no lo incluye y aquí sí lo incluye. En el caso que los dos extremos estén abiertos, significa que ninguno de los extremos esté incluido en la solución. Bueno, me faltó también poner aquí cuando este es cerrado y este es abierto, que a este lo incluye y a este no. Ese sería otro caso. Y este caso, que cuando son el conjunto de los números reales, desde menos infinito hasta más infinito, estoy incluyendo todos los números, siempre los valores infinitos van abiertos. ¿Por qué van abiertos los valores infinitos? Porque no es un valor específico. Si yo le digo menos infinito, usted no sabe qué número es. Puede hacer que para usted menos infinito sea menos 1.000.000. Puede hacer que para otra persona menos infinito sea menos 1.000.000.000, etcétera, etcétera. Es relativo. Entonces por eso va abierto, porque es un valor relativo, que depende del caso, depende de la situación, cómo yo voy a tomar un valor como infinito. Entonces va abierto tanto para menos infinito como más infinito, siempre. Menos infinito y más infinito nunca van cerrados, siempre van abiertos, siempre. Bueno, entonces ya teniendo eso, una vez teniendo esos conceptos, la mejor forma de entender cada uno de ellos es haciendo ejercicios. Entonces vamos a comenzar con la primera de las inecuaciones, que es la inecuación de primer grado. Estos ejercicios son bien sencillos, ¿sí? Entonces, repito, las inecuaciones de primer grado son aquellas donde el exponente mayor de la variable es 1. Y tenemos el primer ejemplo. Resolver la siguiente inecuación o desigualdad utilizando notación de conjunto, notación gráfica y notación de intervalo. Vamos a utilizar las tres notaciones para dar la respuesta a este ejercicio. Bueno, y tenemos x más 2 menor que 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la inecuación? En el caso de la ecuación era encontrar el valor de x. ¿Sí? En el caso de las ecuaciones de primer grado, la respuesta de una ecuación de primer grado era una solución única, un solo valor. Si era una ecuación cuadrática tenía 2, una a la 3 tenía 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Pero era una igualdad, igualaba y decía x igual a 5, x igual a 10, x igual a más o menos 2, por ejemplo, cuando teníamos raíces. En este caso no, el valor de x no me va a quedar igual a un número, me va a quedar o mayor o menor a un número. Estoy comparando el valor x con una serie de números. Sí, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que en las ecuaciones, vamos a despejar. Este 2 va a pasar al otro lado a restar, entonces quedaría x menor, siempre mantengamos, ya sea menor, mayor, lo que sea, siempre mantengámoslo en línea para llevar un orden, ¿sí? Entonces, este 2 está sumando, va a pasar a restar, me va a quedar 1 menos 2. X menor a 1 menos 2 menos 1, ¿sí? Entonces aquí ya tengo que x va a ser menor a menos 1. Vamos a hacer entonces primero la notación de conjunto, entonces vamos a colocar aquí solución, notación de conjunto. Entonces vamos a colocar, en este caso, vamos a colocar x tal que, o utilizan una pleca, cualquiera de las dos, tal que, la palabra tal que, o colocar una pleca, cualquiera de las dos pueden poner. Tal que,
coma, x es menor que menos 1. Listo, y ahí tenemos la solución en notación de conjunto. Ahora vamos con la solución en notación gráfica. Colocamos entonces solución, notación gráfica. Para notación gráfica nosotros necesitamos hacer una recta. Dibujamos la recta y tenemos, vamos a poner una referencia. No necesariamente tienen que buscar la mitad. Uno mira cómo quiere trabajar los datos en la recta. Entonces yo voy a colocar aquí en este punto, voy a colocar 0. ¿Sí? Voy a colocar 0. Voy a colocar menos 1 por aquí. Vamos a colocar 1 aquí. Vamos a colocar menos 2, ¿sí? Etcétera. Del lado izquierdo de la recta siempre van a estar los valores hacia menos infinito. Y al lado derecho van a estar los valores más infinitos. Por eso le coloco la flechita en ambos lados, porque me indican que son números infinitos, ¿sí? Una vez hecho eso, ustedes pudieron haber puesto el 0 en medio, o haberlo puesto un poco para acá. Ustedes deciden. Con tal me represente la respuesta, no hay ningún problema. No importa la ubicación, lo que importa es la respuesta, ¿sí? Siempre teniendo secuencia, que de 0 sigue 1, no me van a poner que aquí es menos 1, y que aquí es 2, y que aquí es menos 5, y así todo revuelto, porque eso va a estar malo, no va a tener ningún sentido. Siempre teniendo el sentido correspondiente. Entonces vamos a buscar el valor menos 1, porque es uno de los valores límites, ¿sí? Entonces busco menos 1, menos 1 está aquí. Hago una ruedita y ahora me pregunto, ¿esa ruedita va a ir rellena o va a ir vacía? Bueno, va a ir vacía porque no me está incluyendo el valor menos 1, no lleva el igual. Si hubiese llevado la línea aquí, ahí sí yo lo relleno, pero como no lo lleva, entonces lo dejo abierto. Ahora me dice que la solución es x menor a 1. ¿Cuáles son los valores? Perdón, menor a menos 1. ¿Cuáles son los valores menores a menos 1? Son todos los que están a la izquierda de él, porque los que están a la derecha son mayores. Entonces yo voy a hacer esto, ¿sí? Y la solución son todos los valores que son menores a menos 1. Y los valores que son menores a menos 1 son todos estos de aquí. Todos esos que están ahí. O sea que el conjunto solución es desde aquí hacia infinito, hacia más infinito. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Sustituyamos un valor que esté a la izquierda de menos 1, por ejemplo menos 2. Y sustituyamos, menos 2 es menor a menos 1, sí es menor, cumple. Ahora, tomemos menos 1000, por ejemplo. Menos 1000 es menor a menos 1, sí es menor. Entonces cumple. Tomemos otro valor, menos 1.000.000. Menos 1.000.000 es menor a menos 1, sí es menor, cumple. Ahora tomemos un valor de la derecha. 0. 0 es menor a menos 1. No. Entonces no es solución, por eso no lo tenemos relleno. 1, si sustituimos en lugar de x1, 1 es menor a menos 1. No. Entonces por eso es que no es solución. Y todos los que están de este lado izquierdo sí cumplen con esta desigualdad que yo tengo aquí. Entonces ya tengo representado aquí la solución en notación gráfica. Ahora vamos a ver la notación de intervalos. ¿Cómo lo vamos a escribir en notación de intervalos? Entonces escribimos notación de intervalos. Notación de intervalos. Entonces el conjunto solución va a venir dado por un intervalo. En este caso siempre vamos a empezar del número más pequeño hacia el número más grande. ¿Cuál es el número más pequeño en este caso? Es menos infinito, porque la respuesta llega hasta menos infinito, ¿sí? Entonces habíamos hablado que siempre los infinitos van a ser abiertos, entonces lo coloco de esta forma. Hay libros que utilizan el paréntesis de esta forma, yo utilizo este, ustedes deciden cuál de los dos van a utilizar. Entonces coloco menos infinito, la solución viene desde menos infinito, porque menos infinito es menor a menos 1, coma, ¿hasta qué valor? Hasta menos 1.
desde menos infinito hasta menos 1, menos 1. ¿Y cómo va a ir el menos 1? Va a ir abierto. ¿Por qué va a ir abierto? Porque no está incluido. Aquí lo puse en notación gráfica y aquí lo puse en notación de conjunto, sin el igual, porque el ejercicio así me lo dice. Aquí está, ¿sí? Entonces, esta sería mi solución en notación de intervalo y aquí tendría el ejemplo ya completo con los 3 tipos de notación. Pasemos a hacer otro ejemplo. El ejemplo 2 dice de la siguiente forma: resuelva la siguiente inecuación. Siempre de ahora en adelante vamos a resolverlo por las 3 formas, siempre. Notación de conjunto, notación gráfica y notación de intervalo. Entonces, este es un ejemplo parecido al anterior, pero tiene una característica diferente, ¿sí? Entonces vamos a resolver la inecuación. Vamos a despejar para x. Entonces vamos a pasar este 2 que está sumando, lo vamos a pasar a restar. Me va a quedar menos 3x menor o igual a 4 menos 2. ¿Sí? Escribo menos 3x menor o igual 4 menos 2, 2. ¿Sí? Y ahora yo necesito despejar ese menos 3 que yo tengo ahí. ¿Sí? Necesito pasar ese menos 3 que está multiplicando a la x, yo necesito pasarlo a dividir al otro lado. Siempre que nosotros, y esto necesito que lo remarquen bien, siempre, que yo tenga un valor multiplicando a una variable en este caso, y yo necesito pasarlo a dividir, o en el caso de que esté dividiendo yo lo pase a multiplicar, siempre que lleve el signo negativo, esta desigualdad va a cambiar de dirección, ¿sí? Este lado dice menos 3. Este menos 3 está multiplicando a la x. Si yo lo paso al otro lado a dividir, ¿sí? A dividir, esta desigualdad ya no va a ser menor o igual, va a cambiar de dirección de la siguiente forma. Solamente cuando lleva negativo. Si aquí hubiese sido positivo, paso el 3 a dividir al otro lado y con este no pasa nada, sigue siendo de la misma forma, sigue siendo igual. Pero cuando lleva el negativo, cambia de dirección la desigualdad. Entonces, x 2 entre menos 3, lo pasé a dividir, ¿sí? Entonces, la desigualdad cambia de dirección, Hay otros libros que ¿qué es lo que hacen? Primero elimino, dependiendo como usted lo quiera hacer, como lo haya más fácil, ¿sí? Primero elimino el negativo de este lado, multiplicando por menos 1 en ambos lados. Entonces, menos 1 por menos 3, me queda positivo 3x. Y 2 por menos 1, me queda menos 2. Y cambia de dirección la desigualdad. Y luego paso el 3 que está multiplicando, ya positivo, porque ya lo multipliqué por menos 1, lo paso a dividir con el valor positivo, con el valor positivo. Pero este 2 me quedó negativo, entonces al final llego a la misma respuesta y con la misma dirección de la desigualdad. Todo depende cómo usted lo quiera hacer. Hay muchas formas de hacerlo. Bueno, entonces esto que yo tengo aquí es lo mismo que yo diga menos 2 tercios. Es lo mismo, menos 2 tercios. O si yo coloco el negativo aquí en medio, es lo mismo. O sea que la solución va a ser x mayor o igual a menos 2 tercios. Entonces vamos a escribirlo en notación de intervalo. Vamos a utilizar el espacio de la página de aquí también para aprovecharlo. Vamos a escribir notación de conjunto. Y la notación de conjunto me va a decir que x tal que x es mayor o igual a menos 2 tercios. Cierro la llave y yo ya tengo la respuesta. Vamos a utilizar ahora, vamos a dejar aquí la notación de intervalo.
aunque la hagamos de último, notación de intervalo, y aquí abajo voy a escribir la notación gráfica, todo para aprovechar el espacio. Notación gráfica. ¿Sí? La notación gráfica, voy a hacer la recta numérica y vamos a ubicar los valores. Tenemos la recta numérica aquí y vamos a ubicar ese valor. Menos 2 tercios. Menos 2 tercios yo sé que es un número negativo, ¿verdad? Entonces va a estar al lado izquierdo de 0. Pero no sé cuánto es. Entonces hacemos uso de la calculadora. Y lo único que vamos a hacer es colocar 2 entre 3. 0.66 o 0.67. Solo que negativo, ¿verdad? Entonces 0.67. ¿Dónde estaría 0.67? Si aquí es 0.5 negativo. Aquí más o menos. Acá. En este punto sería menos 2 tercios. Entonces ubicamos ese valor. Y me pregunto, ¿va a ir abierto o va a ir cerrado? Entonces me fijo en mi respuesta y me fijo que la desigualdad incluye el valor porque dice mayor o igual. Entonces va a ir relleno. Va a ir relleno el valor. Y me dice que van a ser todos los valores de x mayores o iguales que 2 tercios. ¿Cuáles son los valores mayores a menos 2 tercios? Los que están a la derecha o al lado izquierdo. Entre más a la izquierda esté, son menores. Y entre más a la derecha esté, son mayores. Entonces va a ser para aquí. Todos los valores que están para acá. Entonces, todo este va a ser solución. Todo eso que va a estar ahí va a ser solución. Sustituyamos, a ver. 0. 0 es mayor a menos 2 tercios. Sí. 1 es mayor a menos 2 tercios. Sí. 2. 2 es mayor a menos 2 tercios. Sí, es mayor. Ahora probemos. Para el lado izquierdo, menos 1. Menos 1 es mayor que menos 2 tercios. No, porque menos 1 no es mayor que menos 0.66. Es menor, entonces no lo cumple. Por eso es que yo no relleno esta parte de acá. Entonces aquí ya tendría la solución en notación gráfica. Ahora, esta notación gráfica me va a servir para la notación de intervalo. Entonces vamos aquí a la notación de intervalo y decimos... Siempre vamos a empezar del número menor. En este caso, ¿cuál es el número menor de la solución? El número menor es menos 2 tercios porque yo no tengo solución al lado izquierdo. ¿Sí? Más al lado izquierdo no tengo. Entonces, ¿va a ir abierto o va a ir cerrado? Va a ir cerrado porque me está incluyendo el valor. El ejercicio me lo está diciendo. Entonces, vamos a colocar cerrado para menos 2 tercios, coma. ¿Hacia dónde va? Hacia más infinito, porque no me acota en otro valor. Me dice que son todos los valores mayores a menos 2 tercios. Eso va hacia más infinito. Entonces, hacia más infinito. ¿Y cómo va a ir más infinito? Abierto, porque así me dice la teoría. Siempre va a ir abierto. Entonces, aquí tengo la notación de intervalo para el ejemplo número 2. Tengo tanto la notación de conjunto, notación de intervalo y notación gráfica para este ejemplo. Y ya tendría completo el ejercicio. Hagamos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo número 3, donde vamos a resolver la siguiente inecuación utilizando las tres notaciones anteriores: notación de conjunto, de intervalo y notación gráfica. ¿Sí? Procedemos entonces. Vamos a dejar las variables del lado izquierdo y los valores que no tienen variables del lado derecho, así como lo trabajamos con ecuaciones. ¿Sí? Entonces me va a quedar 3x, este 2x pasa para el otro lado, menos 2x pasa a restar, ¿verdad? Este x está sumando, pasa a restar, menos x, mantengo el símbolo menor, ¿sí? Menor que 4, y este 1 que está sumando lo paso al otro lado a restar. ¿Sí? Entonces, de este lado voy a sumar o voy a restar dependiendo del símbolo el signo que tenga para obtener el resultado simplificado. Entonces digo, menos 2x menos x sería menos 3x.
más 3x sería 0x. 0x, ¿sí? Va a quedar en 0 porque me queda menos 3x más 3x, 0x. Menor a 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Positivo. Pero todo número multiplicado por 0 me queda 0. O sea, queda 0 menor a 3. Vamos a recordar un poco los ejercicios anteriores, los ejemplos anteriores. En el ejemplo 1 teníamos un ejercicio sencillo donde lo único que teníamos que hacer era pasar los valores numéricos sin variables del otro lado de la desigualdad y así obtengo la respuesta. Dejo sola la x del lado izquierdo y del lado derecho paso todos los valores numéricos, los sumo, los resto dependiendo del signo y así me queda la respuesta. En el segundo caso hicimos lo mismo, en el segundo ejemplo. Lo único que teníamos la particularidad que teníamos un valor acompañando a la x que llevaba un signo negativo, que al pasarlo al otro lado cambia de dirección la desigualdad, ¿sí? Un caso diferente. Ahora en el ejemplo número 3 observo que la variable desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque aquí me quedó 0x y todo número multiplicado por 0 me queda 0, o sea que no hay variable. La variable queda 0. ¿Qué pasa cuando un ejercicio queda de esta forma? ¿Qué pasa cuando un ejercicio queda de esta forma? Cuando queda así, donde desaparece la variable, yo me fijo en la respuesta. La respuesta, observamos esto que está aquí y revisamos a ver si en realidad esto es verdadero. Y me pregunto, ¿0 es menor que 3? Sí, correcto. Sí es menor que 3. Entonces, como se cumple esa condición, se cumple esa desigualdad, entonces el conjunto solución, si estamos hablando en términos de la notación de conjunto, vamos a escribir aquí notación de conjunto. La notación de conjunto, cuando estamos hablando de la notación de conjunto, entonces vamos a decir que son los números reales. Cuando queda esta forma así, van a ser los números reales la respuesta. Y ustedes se preguntarán por qué va a ser los reales la respuesta. No nos fijemos en esto y fijémonos en esta parte de acá. Si vengo yo y digo, vamos a ver cuando x vale 1, cuando x vale 1, 1 por 0, 0. 0 es menor a 3, sí. Ahora probemos con 5. 5 por 0, 0. 0 es menor a 3, sí. 1.000.000 por 0, 0. 0 es menor a 3, sí. Menos 7 millones por 0, 0. 0 es menor a 3, sí. Entonces cualquier valor que yo le sustituya a la x siempre me va a dar 0. Y ese 0 siempre va a ser menor a 3. Entonces por eso es que la respuesta o la solución van a ser todos los números reales. Todos los números reales. Eso en cuanto a cómo escribir la notación de conjunto. La notación de conjunto. Entonces, otra forma de colocarlo, es ponerlo de esta forma. X tal que menos infinito, menor o igual, x, bueno, no menor o igual, menor más infinito. Y ahí yo estoy determinando de que el valor de x va a ser entre menos infinito y más infinito. Entre esos dos valores va a estar el valor de x, y entre menos infinito y más infinito son los números reales. Entonces es lo mismo que estoy colocando acá, los números reales. Le voy a colocar acá números reales. Números reales. Ahora, ¿qué pasa en la notación gráfica?
En la notación gráfica, lo voy a hacer aquí algo sin regla. En la notación gráfica yo aquí tengo menos infinito y aquí tengo más infinito, pero como estoy diciendo que todos los valores van a ser solución, entonces voy a trazar una línea acá y todos los valores de la recta numérica, porque son todos los números reales, van a ser solución, todos. ¿Sí? Entonces así sería en la notación gráfica. Y por último, para la notación de intervalos, para la notación de intervalos lo que voy a colocar va a ser abierto para menos infinito, coma, abierto para más infinito. Entonces aquí tengo la respuesta. Entonces determiné, es bien importante saber por qué la solución son el conjunto de los números reales. ¿Sí? Ya analizamos de que al sustituir cualquier valor en la variable x, como está multiplicada por 0, siempre me va a quedar 0 y siempre se va a cumplir la condición de que 0 es menor a 3. Entonces la solución van a ser todos los números reales. Aquí lo escribí en notación de conjunto, aquí en notación gráfica, aquí en notación de intervalo. ¿Qué hubiese pasado, si ustedes se preguntan, qué hubiese pasado si no se hubiese cumplido la condición acá? Me hubiese quedado, por ejemplo, 5 es menor a 3. No, 5 no es menor a 3. Entonces, en ese caso, ya no se cumple esto que hice acá. Y ese es el siguiente ejemplo que voy a hacer, para tener en cuenta cuando es los conjuntos de los números reales y cuando no. Tenemos como ejemplo número 4, resolver otra inecuación. Y aquí va a pasar lo que les mencionaba al final del ejercicio anterior, del ejemplo anterior. Hacemos lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Vamos a dejar las variables de un lado y las constantes del otro lado. Se me va a quedar x, paso este 2x que está sumando, lo paso al otro lado a restar, menos 2x. Este menos x está restando, va a pasar a sumar, más x, mayor o igual 6, y este 3 está sumando, al otro lado va a pasar a restar. ¿Sí? Y ahora sumo y resto dependiendo del signo. X más x, 2x, menos 2x, 0x. 0x. Mayor o igual 6 menos 3, 3 positivo. Listo. Ahora, todo número multiplicado por 0 me queda 0. Entonces 0 mayor o igual a 3. Pasa lo mismo que en el ejercicio anterior. La variable desaparece porque está multiplicada por 0. Entonces voy a revisar esta condición o esa desigualdad a ver si se cumple. ¿Sí? 0 es mayor o igual que 3. No. No. Vamos a poner aquí no. No, 0 no es mayor o igual a 3. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? ¿Qué pasa en esas situaciones? Cuando yo tenga un ejercicio de este tipo, lo único que voy a colocar va a ser conjunto solución. En los ejemplos anteriores es importante colocar siempre el conjunto solución para saber de qué es la respuesta. El conjunto solución es vacío. Vacío. ¿Y por qué vacío? Vacío o nada. Vacío o nada. ¿Por qué? Porque cualquier valor que yo tome no se va a cumplir la desigualdad. En el caso del ejemplo anterior yo sustituí varios valores positivos y negativos y siempre la respuesta, la desigualdad se mantenía. 0 menor a 3 creo que era. Entonces sí se cumplía. Pero en este caso yo puedo sustituir cualquier número aquí en la x y esto se va a mantener. No va a cumplir la desigualdad. Entonces ningún número que yo sustituya en la x va a hacer de que esto cambie o que se cumpla
esta desigualdad. Entonces por ello no hay ninguna solución. En este caso solo pongo conjunto solución vacío. Aquí no voy a colocar notación de intervalo, ni notación gráfica, ni notación de conjunto, porque es nada, la solución es nada. En la notación gráfica no voy a escribir nada, no voy a rellenar nada, porque ningún valor es solución. Entonces preferiblemente solo coloquen como respuesta esto que está aquí, vacío. Esto con esta plequita significa vacío, ¿sí? Entonces vimos 4 ejemplos de inecuaciones de primer grado, donde el primer ejemplo, un ejemplo sencillo. En el segundo ejemplo cambia de dirección el símbolo de desigualdad. En el tercer ejemplo me queda un valor 0. Bueno, desaparece la variable, pero se cumple la desigualdad. Y en el otro ejemplo, en el ejemplo 4, desaparece la variable x y no se cumple la desigualdad, ¿sí? Entonces vimos 4 formas diferentes de los casos que se pueden presentar en un ejercicio de inecuaciones de primer grado. Entonces en el próximo video vamos a ver la inecuación de segundo grado. Inecuación de segundo grado. Pasen buen día.